La Argentina y el mundo y la Argentina, un factor fundamental para lo que tiene que ver con el campo. Y Marcelo Elizondo es director de la consultora DNI, también es especialista en negocios internacionales, él dirige la maestría en estrategia y tecnología del ITMA y nos va a hablar justamente de eso. Así que, Marcelo, un placer, bienvenido. Gracias, José, un gusto. Efectivamente, para el campo, para la producción agropecuaria argentina, el escenario global es crítico. El 70% de todas las exportaciones argentinas provienen del sector agroproductivo, de modo que entender qué pasa en los mercados globales es una cuestión crítica. Y lo primero que yo diría que hay que considerar en este escenario de presunta pospandemia, parece que vamos saliendo, es que la globalización ha sido resiliente. Había una sospecha cuando comenzó la pandemia que la globalización se iba a retraer. No ocurrió. El año pasado, el comercio internacional entre todos los países del mundo apenas cayó 5%, mucho menos que lo que se había previsto. Y este año, la Organización Mundial de Comercio ya está anticipando un crecimiento de 8% en relación al año anterior. La globalización pervive y los productos que se vinculan con la producción agroalimenticia han sido muy resilientes y están con un vigor comercial significativo. Ahora, esa globalización no es la misma que antes. Están ocurriendo cambios cualitativos que es importante considerar en el escenario de producción y el de comercialización. La Argentina exporta, pero ese mercado que compra en el mundo no es el mismo que antes. Y yo diría que hay algunas consideraciones que hay que advertir para la producción y comercialización desde la Argentina hacia el mundo. Primero, vivimos un escenario de tremendo cambio tecnológico, que no es solamente un cambio en las máquinas, sino en los modelos de producción, en la tecnología de gestión, satelización, modificaciones genéticas, agricultura de precisión, pero además información en los productos, en la vinculación entre empresas, en el modo de organizar la producción, intangibles que son críticos para la oferta. Segundo componente crítico en este proceso de cambio es que hay una creciente relevancia de la geopolítica. La política influye, elegir mercados ya no debe ser algo que solamente surja de la evolución de la demanda, sino de la configuración de la relación entre los países, sobre todo en la agroproducción. Tercero, como consecuencia de esto, en los acuerdos entre los países empiezan a aparecer requisitos nuevos. Ya no es solamente reducción arancelaria, exigencias ambientales, sanitarias, de seguridad, que deben ser consideradas, están las regulaciones internacionales. Cuarto, hay una creciente relevancia de las empresas globales. Para competir no basta solo productos, se debe ser una empresa con atributos internacionales. Y el último elemento muy importante es que hay una desaparición de los límites entre los sectores productivos. El agro, la industria, la producción manufacturera y los servicios, todo está integrado en ecosistemas que deben ser considerados para concebir el negocio de acceso a mercados externos. Yo diría como consecuencia de esto algunos elementos críticos. La globalización hoy es mucho más compleja que el mero comercio de productos. Hay una globalización de 6 flujos: comercio internacional de bienes, de servicios, inversión extranjera directa, flujos de financiamiento, vinculación entre los países a través del intercambio de datos, información, el más relevante motor de la economía internacional, la del conocimiento, y finalmente las telemigraciones, personas operando desde distintos países a través de las tecnologías de la información, integrando esa nueva globalización, de modo que hoy tenemos una globalización hexagonal, no solamente de un flujo, el del comercio. Esto se vincula con algo muy significativo en la generación de valor. ¿A dónde se genera el valor en la agroproducción? Ya no es a dónde está el clima, el suelo fértil, la manufacturación, el proceso de producción básico. El valor se genera antes en la generación de conocimiento, investigación y desarrollo, en la tecnología, en lo que podríamos considerar el proceso previo de incorporación de saber antes de la producción, no solamente en la modificación genética, sino en la tecnología de producción, en la organización de factores, el capital intelectual, o el valor se genera al final, en la cadena productiva comercial, en la vinculación con los clientes, en los servicios postventa, en la generación de información relevante para que los clientes nos valoren. Esto se vincula, por ejemplo, con dos componentes críticos del estado de la globalización actual. Primero, la carga arancelaria en frontera está reduciéndose en términos de obstáculo principal. Cuando uno desarrolla un comercio basado en la agroproducción, ya los aranceles no son lo más importante en el planeta. Los aranceles en frontera en promedio han caído de 15 a 5% en poco más de 20 años. Pero
El principal costo de ingreso en mercados hoy es de obstáculos no arancelarios, de requisitos vinculados con condiciones de calidad, con estándares, con normas técnicas, sanitarias, medicinales, ambientales, de seguridad, de modo que hay que concebir distinto el acceso a los mercados en función de este conjunto de requisitos especiales, novedosos, propios de esta nueva globalización en la que el paradigma no es el menor costo o la mayor escala, sino la mayor calidad o las condiciones diferenciales, singulares de la oferta. Esto, en mi opinión, hace que quienes producen tengan que concebirse a sí mismos, más que como productores, como empresas internacionales. Este es un mundo en el cual ya no importa tanto tener un buen producto, sino ser una buena empresa. Tener atributos competitivos a partir de los cuales uno genera todas estas condiciones de las que yo hablaba antes. De hecho, si uno mira en esta nueva economía del conocimiento a dónde se genera el principal motor de la globalización, que es el saber, es el capital intelectual, ya no se genera en el Estado, ya no se genera en los sistemas educativos, se genera en las empresas. El 80% de la inversión en investigación y desarrollo en los países desarrollados se genera en las empresas. Hay que concebirse como una empresa que produce, que diseña, que tiene estrategia, que crea ecosistemas, arquitecturas vinculares a partir de desarrollos sistémicos, constantes, virtuosos en el mundo para tener éxito. Y esto me lleva a la última referencia que tenemos que hacer entonces. ¿Qué tiene que hacer la Argentina para seguir compitiendo con éxito? Somos uno de los más relevantes actores de la agroproducción en el planeta. Representamos el 2% de todas las exportaciones globales en la agroproducción. Es un número significativo. Pensemos que si hablamos de todas las exportaciones de todos los rubros en la Argentina, apenas representamos el 0,3%. En la agroproducción y en los alimentos, el 2%. Somos uno de los 15 principales agroexportadores del mundo. Pero para continuar con esa capacidad competitiva hay que adaptarse a lo que yo mencionaba antes, esta nueva globalización hexagonal, esta oferta basada en el capital intelectual, este desarrollo de cualidades para competir en base a los nuevos atributos. Y yo diría ahí dos cosas. Primero, las empresas tienen que desarrollar mucha condición competitiva para la época. Hay que pensar no solamente en la microeconomía, sino en la mesoeconomía, ir generando alianzas virtuosas en el derredor inmediato de la empresa para tener garantizado el acceso a insumos, a recursos humanos, a tecnología, a fierros, a conocimiento e incluso alianzas para que aquellos a los cuales les vendemos no sean solo clientes, sean socios. Y lo segundo, bueno, el país tiene que adaptarse. La Argentina tiene que poner en marcha una agenda de políticas adecuadas en las cuales obviamente hay que tratar de ir dejando de lado prohibiciones a las exportaciones, restricciones en frontera, problemas en los desincentivos que generan las políticas. Tengo 7 recomendaciones para que las políticas en la Argentina se adapten. Primero, hay que estabilizar el entorno macroeconómico. Es muy difícil proyectar, invertir en esta economía nueva que yo menciono si uno tiene un desorden en materia de tasa de inflación, cambiaria, tasa de interés, variables. Ordenar la macro, muy importante. Primera recomendación. Segunda recomendación, reducir la presión impositiva. Somos uno de los 2 países del mundo con mayor carga impositiva en las utilidades de las empresas. La Argentina, junto a Kazajstán, son los 2 países que tienen empresas que más impuestos pagan en relación a sus utilidades. Y en particular para la agroproducción, esto es muy relevante porque somos uno de los 10 países del mundo que más grava con impuestos a las exportaciones. Los impuestos a las exportaciones son una rareza y en el agro es donde esto más se observa. Y claramente esta es una agenda que hay que corregir. Tercer requisito para la Argentina, normalizar el régimen cambiario. El desdoblamiento, la brecha, genera un enorme desincentivo que además no permite la previsibilidad que los mercados cambiarios conceden. Cuarta recomendación, hay que morigerar la congestión regulativa. Un entorno normativo que obstruye, que rigidiza, que no permite esa fluidez propia del movimiento de las empresas en los entornos que yo mencionaba antes. Quinto, hay que modernizar la infraestructura y los servicios, los transportes, la logística, la conectividad, el acceso, por ejemplo, a buenos servicios en los puertos. Es muy importante para competir en ese escenario nuevo, tener ese conjunto de servicios vinculado con lo público, con la infraestructura, en condiciones adecuadas. Y 2 últimos componentes. Primero, hay que fortalecer la institucionalidad.
el productor, el comercializador, el exportador tienen que saber que están vigentes las garantías, los derechos individuales, que los contratos se cumplen, que si hay controversias, hay resolución de controversias por la autoridad en base a principios de legalidad, garantías propias de la institucionalidad. Y finalmente, la última recomendación, hay que crear una fuerte arquitectura internacional, acuerdos de libre comercio, pactos con terceros países, complementación económica, integración, reducir obstáculos en frontera en el ingreso de nuestros productos a mercados, generar confluencias regulatorias con mercados que son muy exigentes. Hoy somos un país, y el Mercosur como bloque al cual pertenecemos, un espacio con muy pocos acuerdos con terceros que son requisito para poder participar de manera sistémica en esa economía nueva de la que yo les hablaba. Muchas gracias. Era Marcelo Elizondo, salir de la microeconomía, meterte en la mesoeconomía, salir de la isla, meternos en el continente. Y ahora nos vamos a introducir en otro mundo que es el de la producción ganadera y lo vamos a hacer con Lucrecia Eichmann. Lucrecia es una referente, en este caso de Entre Ríos, de la nueva generación. Y Lucrecia nos va a contar la mirada que tienen casualmente estas nuevas generaciones sobre la carne, el negocio de la carne y también la alimentación. Veámosla. Soy Lucrecia Eichmann de Ramírez, Entre Ríos, productora ganadera y con un fuerte compromiso en el cooperativismo. Es por eso que formo parte de Acá Jóvenes. La carne en Argentina representa una fuente de alimentos y contribuye a la seguridad alimentaria. Y los jóvenes ganaderos somos muy conscientes de esto. Y por eso que mediante la incorporación de tecnologías de recolección de datos podemos asegurar la trazabilidad de este alimento y contarle al mundo la forma de producir. Veo un futuro más integral, con altas eficiencias y transparencia en la cadena de producción. Es un desafío que los propios consumidores nos plantean. Es por eso que queremos ser la generación portadora de la innovación que revalorice la producción nacional de carne.